August everybody that came in into your team on that month. Si quiere buscar durante el mes de julio, If you want to look through the month of July, se hace clic acá you can click right there. y te va a dar la lista It'll give you the entire list de toda la gente que ingresaron durante el mes de julio. of all the people that came in July. Digamos que tú tienes un equipo grande Let's say you have a big team, y entraron más de 1000 personas. and above 1,000 people came in. Y tú conociste a alguien que te cayó bien, And you saw somebody there that you actually communicate with and you like them, que entró en tu equipo that's in your team, y quiere buscar quiénes fueron ellos, and you want to see who they are para ver si están produciendo. to see if they're producing in your system. Te pude hacer también una búsqueda acá por ese grupo You can actually look for that specific group under that person, y encontrarlos. and you can find them. Recuerda esa persona que entró y dijo, Chris, recuérdeme, You remember that person that came in and said, hey, Chris, remember me in the future, okay? conmigo te puedes retirar, jubilarse. When I come into your business, you're going to be able to retire, Chris. Y cuando tú ingresas al sistema, And then when you go into the system, te das cuenta que ni hicieron sus 50 puntos. you'll see that they never even bought their $50 PV. ¿Ok? Todo va a ser transparente. It's all going to be transparent now. ¿Ok? También hay unos informes especiales. There's also specific information we're going to give you that's very special. Te voy a hacer una búsqueda para ver toda la gente en tu equipo que han alcanzado la posición de estrella 500. We're going to do a search for all the people that have reached the position of star 500s in your entire team. Y te voy a buscar durante un periodo, And we can look at it through a specific period, por mes, by month, del año a la fecha, year to date, y puedes buscar de rango de platino, lo que tú quieres. any ranking you want, platinum and above, or whatever you want. Te voy a buscar a ver qué tipo de productos están comprando tu gente. We can show you whatever product the people that you're selecting are actually purchasing. Y esa es una que a mí me gusta mucho, And this is something we like a lot. que te muestra dónde están tu gente a nivel global. This map shows you where your people are somewhere in the world that signed up. Si tú tienes gente en tu equipo If you have people in your patrocinado, team, el país sale en rojo. if people are in your team, the country will come out red. Y cuando tú haces clic en el país, And when you actually click on that country, te va a decir cuántas personas que tú hayas patrocinado personalmente. En este ejemplo, la persona ingresó 111 personas. in this case, when they click, for instance, Peru, that person signed up 111 personal enrollees. Y te va a decir cuántos miembros totales están en su equipo. And it's going to tell you how many total members they have in their team. Okay, aquí dice que son 9,000 y pico. This one says that they have over 9,000 people in that country in his team. Y después te dice algo muy interesante. And then it tells you something really interesting. ¿Cuántas personas tienes patrocinado personalmente en los últimos 30 días? And then it shows you how many people you've personally enrolled in the last 30 days. ¿Y cuántas personas tu equipo haya patrocinado también en los últimos 30 días? It'll also show how many people your team has enrolled in the last 30 days as well. En este ejemplo acá se muestra que la persona en los últimos 30 días no ha ingresado ni una persona. It'll show you sometimes that some person, for instance, hasn't brought anybody to the business in the last 30 days. Pero su equipo haya ingresado, por ejemplo, en este ejemplo aquí, 42. So, for instance, 0 people in the last 30 days, but the team has brought in 42 total in the last 30 days. Interesante, ¿no? Interesting, huh? ¿Sí? Esas son un parte de las varias herramientas que están saliendo para mejora y para poder ayudar a ustedes a trabajar mejor. These are a few tools that are coming out to improve the whole system, but also to help you work faster and better. Pero recuerda que son herramientas. But remember, these are just tools. No se reemplaza el trabajo que tenemos que hacer. This is not part of the job that we have to do. Si no hacemos coffee breaks, If we don't do coffee breaks, no importa cuán buenas son las herramientas, it doesn't matter how great the tools are, porque no hay ningún punto para ver nada. because there's no points for you to see. Tenemos que trabajar. You have to get to work. ¿Ok? Quiero hablar de algo que a mí me tiene muy emocionado. I want to talk to you guys about something that got me really excited. Y tiene que ver con el parte de nuestro negocio a nivel internacional. And it has to do with the part of our business that is actually international. ¿Ok? Vemos varios culturas en Ganolife. We see a huge future here in Ganolife. Hay culturas muy diferentes. There's different futures. Hay unos países que son incluso más pequeños que otros. There are some countries that are actually smaller than others. Entonces, para justamente hacer que el campo, So to actually make the field que se ajusta para todos, adjust for everybody, estamos uniendo we are uniting varios países several different countries para crear mercados más potentes. to create stronger markets out there. Les voy a poner un ejemplo. We'll give you an example.
Si tú vives aquí en Estados Unidos If you live in the United States y trabajas con tu árbol rama izquierda y derecha, and you work with your team right and the left, son más de 316 millones de personas aquí en Estados Unidos. there's over 316 million people here in the United States. Si tú vives en Puerto Rico, If you live in Puerto Rico, son menos de 4 millones. this is about 4 million people. Pero también te exigimos But we also insist que tú hagas tu rama izquierda y derecha en ambos países. that you actually work your right and your left over there as well. Obviamente hay más gente en Estados Unidos que Puerto Rico. Obviously, there's more people in the United States than there is in Puerto Rico, right? Entonces, por eso vamos a mostrar ahora unos ajustes que hemos hecho con el tema regional de Ganolife. That's why now we're going to show you some adjustments that have been made so that we can show you how we've fixed all the regions here within the company Ganolife. Aquí tenemos el país del Gran Norte, Here we have the Great North. This is our country. que tiene más casi 35 millones de personas en Canadá. It almost has about 35 million people in Canada. ¿Okay? Aquí al sur de Canadá tenemos Estados Unidos, South of Canada, we have the United States. y con esos dos se va a unir y se va a crear la región 1, With these two countries, we're going to unite them, and this will now actually create region number 1 ¿okay? Con más de 351 millones de personas. with over 351 million people. Tengo mucha de mirada me dice, Chris, ¿qué significa esto? I have a lot of people asking me, Chris, what does this mean? Desde ahora, From now, comenzando en septiembre, starting on September, cuando unimos las regiones, when we unite the regions, no va a tener que tener volumen balanceado entre Estados Unidos y Canadá. you're not going to have separate balanced volume in the U.S. and also separate balanced volume in Canada. Digamos que tú estabas quejando porque tenía una rama de pago en Canadá que era el rama fuerte de Canadá. Let's say you were complaining because you have a strong leg and it was a pay leg in Canada, Y si recibiste un porcentaje menor, como un 2.5% o un 4%, porque no tenía las ramas balanceadas. and let's say you received a 2% or a 5% or some lower percentage because you were not balanced totally in that country. Vamos a decir de que a nivel Estados Unidos y Canadá están un solo país. Let's say now the United States and Canada is one big country. Puedes trabajar los dos mercados, tienes la rama izquierda y la rama derecha, You can work both markets and you have your right and your left, y te vamos a pagar el rama de pago de los dos unidos. and we're going to pay you off the pay leg, which is the lower, smaller leg, off of both countries combined. ¿Ok? Mucha gente que trabaja en Canadá A lot of people that work in Canada, también trabaja en Estados Unidos. Ya se eliminó el ratio. yeah, there's no more proration. That's over with. Thank you. Vamos a hablar de México. Let's talk about Mexico. México tiene más de 116 millones de habitantes Mexico has over 116 million people in it. y se va a hacer justamente la región 2. Mexico is going to be its own region, region number 2. ¿Ok? La forma que funcionan las regiones, The way that the regions work, tú todavía puedes maximizar tu posición, you can now also maximize your position. pero en vez de que sea por país, Instead of it being per country, se va a hacer por región. it'll be per region. ¿Ok? Y la forma que hacemos el pago en cada región And the way that we actually make the payment out in each region es basado en la rama menor de cada región. is based on the smaller leg volume on each region. En este ejemplo, tú podrías tener un rama de pago diferente en la región 1 que la región 2. In this case, you could have a different pay leg from region number 1 to region number 2. Pero se elimina el problema de proratio. But we eliminate that problem that we've had of prorating the numbers. O sea, no tengo que explicar al afiliado por qué se recibió un 4% o un 5.2% porque no tenía balanceado el volumen. If your volume wasn't balanced like before and you were getting like a 3% or a 4% or 5%, it's not going to be like that anymore. No more prorating. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de la tercera región. Now we're talking about region number 3. Aquí está Puerto Rico con casi 4 millones de habitantes. Puerto Rico has almost 4 million people. Tenemos a la República Dominicana con más de 10 millones de habitantes. Dominican Republic has almost 10 million people. ¿Ok? Tenemos a Salvador con más de 6 millones de habitantes. El Salvador is over 6 million people. ¿Ok?
Costa Rica tiene casi 5 millones de habitantes. Costa Rica has almost 5 million people. ¿Ok? Lo unimos juntos We put them all together, y formamos la región 3, and we put together and we create region number 3, que es la región de Centroamérica y Caribe, which is called the region of Central America and the Caribbean. que ya sea un mercado que sea más de 84 millones de habitantes. This is a market with over 85 million people. ¿Ok? Ahora, de repente me pregunto, ¿y Chris, qué pasa con Guatemala? People are going to ask me, Chris, what's going on with Guatemala? También va a ser parte de región 3. It's going to be part of region 3. ¿Qué pasa con Nicaragua? What happens with Nicaragua? También es parte de región 3. It's part of region 3. ¿Qué pasa con Panamá? What happens with Panama? También es parte de región 3. Part of region number 3. ¿Y Aruba? ¿Y Aruba? What about Aruba? Curazao, Curaçao? Bonaire. United? Cuando llegamos ahí también es parte de región 3. What about Haiti? También es parte de región 3. All right. ¿Sabes que en Haití hay más de 10 millones de habitantes más al otro lado de la isla? Wow. There's over 10 million people in Haiti, which is the other side of the Dominican Republic, and they're right next door to each other. Okay. Es importante eso porque en países como Centroamérica y Caribe, And it's important to know this because in countries like Central America and the Caribbean, cada país each country, es como un estado en Estados Unidos. it's kind of like a state within the United States. We have 52 of them. Imagínate de que se dijera, Imagine if we said, tú podrías construir tu red solamente en California, if I told you you can only build in California, pero si te vas a Arizona, but if you go to Arizona, es otro binario. it's a different binary system. Y si vas a Texas, If you go to Texas, es otro. you got to start another binary. Al unirlo somos mucho más fuertes. If we put it all together in the United States, we're much stronger, right? Así todo Centroamérica y el Caribe están unidos That's para where- justamente facilitar el tema de negocio. It makes sense to put together all of Central America and all of the Caribbean so that it could be like one big country in Okay. different states. Vamos a hablar de la región 4. ¿Ok? Let's talk about region number 4. Tenemos a Perú con casi 30 millones de habitantes. Region number 4 is Peru with over 30, almost 30 million people. Tenemos a Colombia Colombia con casi 46 millones de habitantes. with almost 46 million people. Tenemos a Ecuador con 15 millones de habitantes. Ecuador with over 15 million people. Y también estamos trabajando en Bolivia, que tiene 10 millones de habitantes. We also are working with Bolivia, which has over 10 million people. ¿Ok? Y estamos uniendo la región We're putting this region together, y se llama la Gran Colombia. and this region is called the Gran Colombia, the Great Colombia. I read that in a book once. ¿Sí? Antes todos los países eran un solo país que se llamaba la Gran Colombia. Entonces, I'm from Ecuador. Before, we were all called the Great Colombia. All the countries in this region were one big country. cuando abrimos Venezuela, When we open up Venezuela, también es parte de Gran Colombia. it'll be part of the Great Colombia. ¿Ok? Y tiene más de casi 30 millones de habitantes. Wow. It's 129 million people. Tenemos muchos líderes que están ahorita viendo ese programa desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia. We have a lot of leaders looking at this program right now. They're watching us from Peru, from Ecuador, from Colombia. Que tiene ramas izquierdas y derechas en cada país. That they have different legs scattered on left and right in different countries over there. Pero casi siempre tienen la mala suerte But most of the time they got the bad luck de que la rama está en el lado equivocado. that the pay leg is on the wrong side. Ahora se va a trabajar todo junto como si fuera un solo país. Now it's going to work all together as if it was one big country for them as well. Tiene tu rama izquierda y tiene tu rama The derecha. right leg and the left leg. Yeah, let's give a big hand for that. Wow. Bueno, ¿y qué pasa en el futuro? What's going to happen in the future? Sí, vamos a ver de que Ganolife va a seguir creciendo, va a seguir expandiendo. We have that Ganolife is going to keep on growing, is going to keep on expanding. Y van a ver este concepto de regiones, van a seguir manteniendo así. We're going to see that the concept of regions is going to continue to stay this way. Buscando más o menos poblaciones en cerca de 80 a 100 millones de habitantes mínimo. Looking for populations from 80 to 100 million people minimum, we can create the regions like that. ¿Okay? En el futuro vamos a llegar a Brasil, In the future, we'll get to another region called Brazil. que tiene más de 200 millones de habitantes. This country has 201 million people by itself. Okay? Ese solo va a ser la región 5. That by itself, when it comes on, it'll be region number 5. ¿Okay? Y también en el futuro In the future, se va a añadir abrir a Argentina, we're going to open up Argentina, también a Chile, Chile,
con 17 millones de habitantes. with over 17 million people. En Argentina son casi 43 millones de habitantes. In Argentina, there's about 42 million people. También con Paraguay con casi 7 millones de habitantes. We're going to unite that with Paraguay with over 6 million people. Uruguay con 3 millones de habitantes. Uruguay has over 3 million people. Y creamos la región 6 And we'll be creating region number 6 con casi más de 70 millones de habitantes. with almost 70 million people in this region alone. ¿Ok? Yes.